Entonces, lo que vamos a ver va a ser la especificación de lugares protegidos. Primero, vamos a ver cómo define INSPIRE el ISIGE, cómo define lugares protegidos. ¿Cómo se dice en la especificación? Dice exactamente los ámbitos de aplicación de la especificación, es decir, a qué lugares protegidos afecta la especificación. También veremos las características generales que tienen los lugares protegidos que son para la especificación. Veréis que no son todo lo que se consideran lugares protegidos. El esquema de aplicación, veremos el modelo simple y el modelo completo. Os diré la diferencia con el modelo simple, pero no veremos cada uno de los elementos, a no ser que veamos que hay algún elemento que queremos comentar. Y bueno, vamos a la especificación que me la he traído y la miramos si queréis, tenéis alguna duda o lo que sea. Y después os mencionaré qué dice la especificación en cuanto a la calidad de los datos, a los metadatos, pero esto va a ser muy breve. Y cómo se tiene que representar en un servicio de visualización. Vale, el servicios de visualización ya sabéis que es los servicios de mapas, lo que se utiliza para representar esa información geográfica que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Nosotros tendremos una base de datos o un shape y luego lo representamos por un servicio estándar, un servicio de mapas. Pues INSPIRE nos dice cómo tenemos que representarlo. Eso también va a ser nada más que una transparencia que dice el grosor de punto, línea, los colores, pero vamos, en INSPIRE ya veréis que toda la información geográfica la representan en gris y luego se puede hacer un estilo paralelo cada país con ya sus colores. Si veis un mapa conforme los estilos de INSPIRE veréis que realmente no parece un mapa, son nada más que líneas, puntos de color gris y negro y no tienen, eso no representa nada, pero bueno, debe ser que cuando se reunían no se ponían de acuerdo en los colores y dijeron pues todo gris. Vale, bueno, como dice INSPIRE, ya os digo, si hay cosas que consideráis que ya las sabéis, me decís, Marta, esto pasa a lo que queremos ir directamente al modelo, ¿vale? Hay dos definiciones para lugares protegidos, tenemos una que es la de INSPIRE y la otra que es la del ISIGE. Las dos son las mismas, lo único que, vamos a ver, en INSPIRE nos dicen que son aquellas zonas que están, es muy importante lo de designadas o gestionadas dentro de un marco legislativo, ahora lo veremos en el ámbito de aplicación, solamente son aquellas que están designadas o gestionadas en una normativa, no cualquier cosa que se diga una administración, esto es un lugar protegido, bueno, también en España es así, tiene que estar por ley o por un acto administrativo. Bien, puede ser legislativo de ámbito internacional, comunitario o propio de los Estados miembros. Y también es muy importante, para la consecución de unos objetivos de conservación específicos. Tienen que ser lugares para un objetivo determinado de conservación. No se puede declarar lugar protegido algo que no es para conservar, ya veremos que es naturaleza. No sabía que venías, Paloma, si no me hubiese venido contigo. Si he pasado por el IGN. Bueno, para la conservación tiene que ser con un objetivo de conservación. Y ISIGE dice lo mismo, lo único que amplía es, dice, de ámbito comunitario nacional o de las administraciones autonómicas, como que lo especifica para España. Pero vamos, la definición es la misma, es normal, porque el ISIGE es lo que se viene a ser la transposición de la directiva europea. Ya sabéis que en Europa las directivas, cada país miembro tiene que transponerla. En cambio, los reglamentos que vienen después de la directiva INSPIRE, los reglamentos de las especificaciones de datos y demás son de directa implementación en el Estado miembro. No hace falta que se haga una transposición. Bueno, no me acordaba de esto, me voy a quedar en la mano. Vale. Los ámbitos de aplicación. ¿A qué lugares protegidos se aplica esta especificación? Establece esta especificación tres ámbitos. El legal, el geográfico y el temático. En cuanto a legal, dice que son los lugares protegidos definidos en la legislación, como os he dicho antes, internacional, comunitario, nacional, incluso legislación de ámbito local o provincial. Tiene que estar declarado como lugar protegido en la legislación. Ámbito geográfico son áreas en las que los Estados miembros tienen derechos jurisdiccionales y en las que no existen derechos jurisdiccionales y se aplica INSPIRE, como áreas marinas fuera de la jurisdicción de los Estados miembros. También aquellos lugares protegidos que no tienen por qué ser jurisdicción del Estado miembro, pero se lo delega a un Estado miembro. Es decir, pongamos que hay un río y hay una protección a ambos lados del río. Y ese río hay parte que es una frontera con otro país, pero otra parte que no. Y en cambio los países miembros han decidido que a cada lado del río se ocupa uno de la protección. Bueno, pues también sería aplicable, aunque no sea del Estado miembro, sería aplicable a la parte que se le ha asignado.
En el ámbito temático dice protección definida en la legislación y con objetivos específicos de conservación. Y tienen que ser naturales, culturales o otros tipos de conservación que ya veremos. Establece exactamente qué tipos de conservación tienen que ser. No puede ser otro tipo de conservación. ¿Dónde quedarían el resto de las zonas que no tienen un objetivo de conservación natural o cultural? Pues en los anexos, por ejemplo, en el anexo 3, hay zonas sujetas a ordenación, restricciones o reglamentaciones y unidades de modificación. Bueno, pues ahí estarían las áreas que están destinadas a otros fines que no son de conservación. Esto os queda más o menos claro, ¿no? Vale, ¿qué características tienen los lugares protegidos a los que son aplicables esta especificación? Vale, solo se consideran datos vectoriales. Aquella información geográfica que tengáis en formato raster, aunque es digital y es aplicable INSPIRE, no lo considera esta especificación, solo es aquella información vectorial. Entendemos por información vectorial aquella que tenéis con puntos, líneas y áreas, ¿vale? Definidas por áreas. No es una ortoimagen que no la tenéis representada con puntos, líneas, áreas. Esa no está considerada. Aunque INSPIRE dice que toda la información digital, pero en la especificación dice solo vectorial, ¿de acuerdo? Dice que la localización, los límites y el área se fundamentan en acuerdos, decisiones formales, legales o administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los límites del área protegida tienen que estar definidos. Tienen que estar definidos por acuerdos, decisiones. ¿Qué es lo que pasa con esta definición de los límites? Que muchas veces no se definen por líneas, por puntos, sino que se dice, por ejemplo, en la zona donde habita el buitre leonado se considera protegido. Bueno, eso ya lo considera la especificación como una declaración de unos límites. Es todo donde habite el buitre leonado. Me estoy inventando cosas que, bueno, que eso vosotros sabréis cómo va. Tiene sus propios límites. ¿Esto qué significa? Que aunque yo esté diciendo que es donde el buitre leonado o donde discurre el afluente del río tal, yo cuando tengo que representar esa información geográfica tengo que establecer unos límites en una base de datos geográficos con puntos, líneas y áreas para ese lugar protegido. En el momento en el que establezco esos límites, que además me vienen definidos por la declaración de protección, esos límites son propios y no se modifican. Si se modifica, por ejemplo, artificialmente el afluente de ese río, los límites de mi lugar protegido no van a modificar hasta que no se modifique la legislación que dice que eso está protegido. Por eso tienen sus propios límites, aunque estén delimitados por espacios naturales o por hábitats. La ubicación de los lugares protegidos puede ser tanto terrestres, acuáticos o marinos, es decir, en cualquier sitio. Y la propiedad puede ser pública o privada. Las últimas características son que pueden incluir localidades con objetivos de protección distintos, es decir, yo puedo tener un área que tenga distintos sectores con distintos objetivos de protección. Luego, además, como ponemos aquí, pueden ser múltiples objetivos de protección y múltiples designaciones. Ahora veremos lo que son las designaciones, ¿vale? Se pueden solapar, de hecho, si tienen múltiples designaciones. Los objetivos de protección que considera son conservación de la naturaleza, diversidad biológica, recursos naturales, patrimonio cultural y patrimonio geológico. Y ya está. No sé si se os ocurre algún otro tipo de protección que pueda no estar incluido aquí, pero eso es lo que dice la especificación, que son los objetivos de protección. Si tiene otro objetivo de protección, tendríamos que ir al anexo 3 a buscar dónde se incluiría ese área. Bien, hemos dicho que tiene múltiples objetivos de protección y que se pueden solapar. Es decir, yo puedo tener un área que esté designado por Natura 2000 como un tipo de protección y por la UNESCO como otro tipo. Pues se tiene en cuenta. Se recomienda capturar con el mayor nivel de precisión la información geográfica, los límites. Cuando establezco los puntos, las líneas y las áreas, con el mayor nivel de precisión para que se pueda utilizar hasta ámbito local, escalas bastante mayores. La especificación dice, pone unos ejemplos de legislación que abarca estos lugares protegidos. Al final es básicamente toda la legislación, porque dice todas aquellas leyes que sean de la Unión Europea, las que sean de ámbito nacional, las políticas, dice, todas las políticas de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Y establece aquí, supongo que todas estas os sonarán, yo era la primera vez que las leía muchas,
Y bueno, tiene en cuenta todas estas. Y luego en políticas sectoriales también, es decir, conservación de la pesca en una zona marítima. Bueno, pues eso también se tiene en cuenta. Los principales vínculos y solapes que tiene con otros temas. Esta especificación es uno de los temas que más solapes tiene con los demás temas. ¿Por qué? Porque un lugar protegido puede estar delimitado por un río, puede estar delimitado por una parcela catastral, está afectando a hidrografía, a parcelas catastrales, pero aún así también un río puede estar como lugar protegido. Es decir, está con unidades administrativas, parcelas catastrales, hidrografía, cada uno es de un anexo. Con todos estos tiene algún tipo de solape. ¿Qué es lo que hace la especificación? Bueno, la especificación, como ahora veremos, como se solapa con estos anexos, hay algunos de estos anexos que necesitaba utilizar para su modelo de datos elementos para definirlo. Entonces, en los anexos ha creado unos modelos provisionales para estos anexos que no estaban definidos. Hay algunos que se estaban definiendo y otros que no estaban definidos todavía. Entonces, lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, en hábitats y biotopos, pues ha tenido que hacer en un anexo una definición del modelo simple para hábitats y biotopos. Cuando se desarrolle definitivamente estas especificaciones, que ahora están en borrador, pero ya están cerca de la fase de aprobación, que hará el anexo 3 o utiliza lo que ya se había definido en el anexo 1 en lugares protegidos o se engloba en lugares protegidos como una parte específica para lugares protegidos. Define unos casos de usos, esto bueno, lo vamos a pasar porque como vamos a ir al modelo, en la especificación define unos casos de uso de este modelo. Dice que se puede utilizar para generar informes, de hecho lo utilizan para generar informes de Natura 2000, para consultas expertas de visualización y análisis, descargar datos, consultas sencillas. En definitiva, lo que están diciendo es, vamos a modelar los lugares protegidos para que yo los pueda utilizar en un sistema de información geográfica para hacer análisis espacial, consultas, o para descargarme esa información y meterla en una base de datos porque sé cómo está modelado, o para hacer un informe. Yo sé cada elemento donde tengo que ir en la base de datos para mirar el valor de ese elemento para luego generar un informe, por ejemplo, para Natura 2000. Los modelos de aplicación que tiene son el simple y el completo. Los objetivos, como os he dicho, es estructurar la información para modelarla, para poderla compartir, tú sabes qué elementos con qué atributos te lo voy a dar, y también para generar informes, sé dónde ir a mirar esos elementos. De hecho, pues eso, han hecho un esquema propio que ahora veremos para Natura 2000. Los dos fundamentales esquemas son el simple, que son los atributos fundamentales que tiene que tener el lugar protegido, que es el que vamos a ver con detalle. Y son lugares protegidos actuales, no otras versiones de lugares protegidos. Para eso está ya el completo. El completo tiene todos los atributos que han definido en la especificación y tiene en cuenta las diferentes versiones del objeto. ¿Qué significan las diferentes versiones? Si, por ejemplo, yo tengo un lugar protegido que ha cambiado los límites de protección porque la ley que lo definía ha modificado, ha sacado una nueva versión de esa ley y ha modificado los límites, yo en el objeto cambiaré la geometría, la delimitación, pero el objeto sigue siendo el mismo, en la realidad sigue siendo el lugar protegido determinado que se ha establecido. Entonces estableceré que es una segunda versión de ese objeto. Eso no se tiene en cuenta en el simple, esos elementos de versionado no están en el simple, pero sí están en el completo. Siempre me voy para allá. Vale, y definen también un tercer esquema de aplicación, pero está en un documento aparte que se llama Inspire Natura 2000 Working Paper, que es para demostrar cómo se puede utilizar el modelo Inspire para facilitar nuestro trabajo. En Natura 2000, como hay que hacer cada cierto tiempo un informe, y cada país tiene su información a su manera, para que todos podamos ver directamente en qué campo tenemos que mirar la información que hay que poner en el informe, se ha creado este esquema que demuestra cómo algo que se utiliza en toda Europa se puede estructurar de una forma común. Está basado en el informe anterior y se estaba revisando este documento, esta especificación, cuando estaban generándola, se estaba revisando el informe de Natura 2000. Entonces avisan que si ha cambiado la forma de redactar el informe Natura 2000, habrá que cambiar este esquema de aplicación que se ha hecho propio para Natura 2000. Y dice que también respecto a los modelos simple y completo se pueden hacer modificaciones al modelo.
se pueden añadir esquemas de aplicación para otros propósitos. Por ejemplo, que los Estados miembros o otras organizaciones tengan unos elementos que no estén dentro del modelo completo. Bueno, pues entonces se podrían realizar modificaciones. Lo que pasa es que en otros documentos de Inspire se dice que se intente evitar eso, porque si estamos trabajando para la interoperabilidad y para compartir información, si al final acabamos ampliando todos el modelo, cada país tendrá una ampliación distinta y al final pasará lo mismo. Tendremos una parte común y otra parte muy diferente y no habrá forma de casarlo. Entonces hay que intentar adaptarse lo más posible al modelo simple y utilizar en el modelo completo lo que no se pueda. Bueno, y dice también que podrá haber actualizaciones de este modelo simple completo y de la especificación, pues si se producen algunas decisiones, acuerdos europeos que decidan que eso hay que cambiarlo. Esto es lo que os dije, en los anexos D, E y F se definen para hábitats y biotopos, distribución de especies y regiones biogeográficas que pertenecen al anexo 3, se definen una serie de elementos que están relacionados con el modelo de lugares protegidos, porque cuando se hizo esta especificación todavía no estaban los borradores de los anexos. Entonces, cuando eso lo habrán tenido que tener en cuenta, en teoría, los de los anexo 3 para incluirlo dentro de su modelo, y si no lo han podido incluir o no lo consideraban necesario, se lo tendrán que decir a los de lugares protegidos para que modifiquen su especificación y lo incluyan dentro de la especificación de lugares protegidos como elementos propios de esta especificación. Otro esquema que está relacionado es edificios, pero esto no se ha modelado en esta especificación. Esto lo entendéis, ¿verdad? Que puede haber modelos que estén relacionados unos con otros. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hábitat, lo que he dicho, el buitre leonado es una especie que está en protección, y yo he dicho que el lugar protegido está protegido porque ahí habita el buitre leonado, pues tendré que definir las características de esa especie que estoy protegiendo. Entonces, eso está relacionado con ese anexo. ¿De acuerdo? Eso lo entendéis, ¿no? Vamos ya directamente al modelo simple. Este sería el modelo de aplicación simple puesto a lo bestia aquí, pero ahora vamos a ver cada una de las cajitas y las definiciones de cada uno de los elementos. Tenemos por un lado lo que define como lugar protegido, el Protected Site, que es realmente el modelo simple en sí, ¿vale? Con una serie de elementos. Y dentro de esos elementos vamos a ver que hay una enumeración que lo que hace es clasificar según el objeto de la protección. Si os fijáis, aquí esto es una enumeration y aquí tenemos, que ahora lo veremos, unas codelist. La diferencia entre las codelist y las enumeration, que los dos te listan elementos, es que las enumerations no se pueden modificar. ¿Y por qué no se pueden modificar enumeración de clasificación según la protección? Porque la especificación establece el objetivo de la protección de los lugares protegidos que son de su ámbito de aplicación. No puede haber ningún otro objetivo de protección, como os he dicho antes. Por lo tanto, la lista esta está cerrada y no se puede modificar. Entonces, luego ya veremos qué valores son, porque desde aquí no lo vais a ver. Y luego también tiene una definición que es la designación. De aquí sale, que ahora lo veremos también en más detalle, el tipo de designación. Os lo estoy poniendo así para que cuando abráis la especificación y veáis el modelo, veáis que tiene relación. Y luego ya os lo vamos a ver en chiquitito cada uno, ¿vale? El tipo de designación se refiere a, por ejemplo, pues según la UNESCO, este lugar protegido es que no me sé, pues Parque Europeo Protegido, o Parque, pues aquí tendríamos Parque Nacional, o Parque, no sé, las definiciones que haya. Bueno, pues hay que poner, pues esto es, según la UNESCO, tiene Parque Protegido Europeo. Pues eso, esto es lo que es el tipo de designación. El tipo de designación, como veremos ahora, se divide en varios elementos que están definidos en estas listas. ¿De acuerdo? Ahora las veremos. Son codelist, con lo cual se pueden ampliar. Pero, como siempre decimos, en Inspire se recomienda intentar basarse en lo que ya está establecido. Vamos por el principio. Modelo de aplicación simple. El Protected Site define un tipo de objeto espacial. Este objeto espacial es el lugar protegido, que tiene todos estos atributos que son los que están aquí, pero que los veis aquí listados. Como visteis ayer en UML, tenéis los que no tienen, esto es un paquete de UML, ¿de acuerdo? Una clase, bien. Los que no tienen nada puesto, de numerito aquí, en este lado,
es que son obligatorios y solamente puede haber un elemento. Es decir, solamente puede tener una geometría y solamente puede tener un InspireID. Los que tienen entre corchetes pueden tener uno o muchos, o cero o muchos. El que tiene uno o muchos es obligatorio y puede haber varios. El de cero o muchos es el que es opcional, que ya veremos que realmente no es opcional, que es voidable, y que puede ser o opcional o muchos. ¿Vale? Eso cuando, por ejemplo, decís, ¿puede tener muchas designaciones? Sí, puede tener muchas designaciones. Al menos una, porque es obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los atributos obligatorios y los voidables. Tenemos, ahora los vamos a ver en detalle. La geometría son los límites del lugar protegido y es de tipo GeoMeObject, ahora lo veremos. El InspireID, identificador del objeto, único. El Legal Foundation Date, es la fecha en la que se creó legalmente el lugar protegido. Luego tenemos el document, es el documento legal. Este veremos ahora que es otro objeto, en qué elementos tiene. La designación del lugar, es lo que os he dicho, pues según Natura 2000 esto está declarado parque de no sé qué tipo, que ahora también lo veremos en detalle. El nombre del sitio, que es lo que os he dicho, que era su relación con nombres geográficos, y la clasificación. Esto es la lista que hemos visto antes enumerada de el objeto de la protección. Vamos a ver cada uno de estos elementos en detalle, porque si os fijáis, el tipo son GeoMeObject, vamos a ver qué es eso, Identifier, CI Citation, vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Porque claro, nosotros vemos esto y decimos, vale, ¿y yo qué meto en mi base de datos, en este atributo? Vamos a ver qué es lo que define Inspire como voidable. Tenemos dos casos. El caso en el que no se haya recogido en mi base de datos, yo no tenga esa información porque la desconozco por completo, no la tenía, no se recogió. Y la otra opción, porque el que me la recogió en campo resultó que considero que no era importante y no la tengo registrada, pero yo esa información sé que existe y que pertenece y que está en el objeto de la realidad. O sea, porque signifique que es voidable no significa que no exista, pero puede ser que yo la desconozca o que no se consideró necesaria recogerla para el lugar protegido. Entonces en esos casos sería el caso 1 el unknown y el unpopulate sería el que no está recogida. Desconocido y el que no está recogido, porque no lo recogieron y porque lo desconocía la persona que lo quería, que lo recogía. Básicamente es eso. Vamos por el primer elemento. El primer elemento es de los obligatorios, que son el Geometry y el InspireID. Tenemos el GeoMeObject. El GeoMeObject es un objeto que está definido en el esquema espacial de OGC, este número de documento. En OGC, siempre que veáis los números de documentos, el 06 significa que es del año 2006, el 103, que es el número de documento 103, y el R3 es que van por la revisión 3, ya, de ese documento 103. Bueno, pues cuando vayáis a OGC lo buscáis por esos números de documento y encontráis, en este caso, define la especificación, define una serie de geometrías y son las que vamos a utilizar. Las geometrías son tanto de 0 dimensiones, 1 o 2 dimensiones, o sea, puede ser un punto, una línea, un área, el área lo define como polígono. Y se pueden superponer lugares protegidos con distinta designación. Si yo tengo una designación por Natura 2000 y otra designación por la UNESCO, puede ser que se superpongan o los límites perfectamente uno con encima de otro o que haya solapes, da igual, porque pueden superponerse objetos en la realidad. Puede haber zonas en común, ¿de acuerdo? Porque tienen distintas designaciones, pero son objetos distintos si son distintos límites. Si son el mismo límite, exactamente sería el mismo objeto, solo que tendría distintas designaciones, porque como veréis en el elemento de designación puede ser uno o muchos. Es decir, un mismo objeto, un mismo parque natural puede ser parque natural en España y parque natural según Europa, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Vale, y lo que decíamos desde el principio, el límite es independiente de los elementos que lo delimitan. Si a mí me cambian una carretera que delimitaba el parque nacional, el límite sigue siendo el que se estableció en la ley.
y el que luego se hizo la geometría. A mí me cambian la carretera, mi objeto sigue siendo el mismo, a no ser que luego se modifique esa norma y digan que ahora es según el nuevo trazado de la carretera, entonces tendré que hacer una nueva versión de mi objeto. Vamos a por el siguiente obligatorio, el Inspire ID. Tenemos el identificador único del objeto. Ya sabéis que cuando estamos almacenando información vectorial, cada objeto tiene que tener un identificador que lo identifique como único. Bueno, pues ese es el Inspire ID. ¿Y qué es lo que es? Este identificador está definido, os voy a ir diciendo en cada documento que está definido, porque la especificación te va lanzando a otros documentos, para no repetir información y para que si se modifican esos documentos no tenga que ir modificando yo todas las especificaciones. Bien, pues me dice que es un identificador único y persistente que está definido en estos dos documentos. Son el documento fundamental donde tenéis que ir a mirarlo, es en el modelo conceptual de Inspire. Y también está definido en el esquema de las especificaciones de datos. Tenemos el Inspire ID, su modelo de datos es este. ¿Y por qué está compuesto? Por dos elementos obligatorios, que son el Local ID, que es de tipo carácter, es decir, puedo poner ahí una cadena de texto, números, lo que yo considere, y luego el namespace. El namespace es en base a qué, dónde está ese lugar de nombres en el que yo me estoy basando, ese sitio donde normalmente se definen así esos identificadores. Y luego tienen el version ID, que puede ser opcional, 0 o 1. Es decir, yo puedo tener varias versiones de este identificador, ¿de acuerdo? O sea, puedo poner, por ejemplo, pues yo le pongo el identificador es siempre único, pero yo el objeto me ha modificado cualquier opción y yo le digo, bueno, pues este es este identificador de este lugar de nombres, pero la versión del identificador se ha modificado, ¿vale? Aquí tenía algo más. Vale, sí, el esquema de aplicación completo complementa este identificador. ¿Cómo lo complementa? Pongamos que lo que estábamos hablando antes. En España consideramos que todas las especificaciones de datos, por lugares protegidos, edificios, carreteras, tienen que tener el identificador ID de una misma manera. Pero nosotros en España, vosotros por ejemplo en protección de medio ambiente, tenéis muy definido cómo se hace el identificador para cada objeto que está protegido. Bueno, pues se puede utilizar un elemento que hay en el completo, que es el identificador específico del país. Es decir, nosotros tenemos un identificador específico y ¿ese de qué está compuesto? Pues del identificador y del esquema al que hace referencia. Sería el nombre que nosotros tenemos para nuestro identificador. Ahí ponen un ejemplo en el completo para Natura 2000, dicen identificador de Natura 2000 y el esquema de aplicaciones Natura 2000. Bueno, pues según se identifican en Natura 2000 los lugares protegidos. Pues este es el que utilizaríamos en el caso de que no nos dejasen a nosotros poner el identificador Inspire que nosotros quisiésemos. Te pongo un ejemplo. Sí, pongo un ejemplo, sí, mejor. El Parque Natural del Montseny, protegido por la Ley de Urbanismo desde el año 77, ¿vale? Y tiene la figura de Plan Especial de Protección del Medio Natural. ¿Vale? El Montseny es así, ¿vale? Gestionado por la Diputación de Barcelona. ¿Vale? Una parte de este parque tiene la figura de Parque Natural por la Ley de Espacios Naturales de la Sanidad de Cataluña. Solo una parte. Sí. ¿Vale? Esta misma figura es Red Natura 2000, pero no es el todo, solo una parte. Y otra parte pequeña tiene la figura de PEIN, que es un plan especial, plan de espacios de interés natural de otra ley de la Sanidad de Cataluña. Otra parte pequeña, no todo. Y casi todo es reserva de la biosfera. Aquí yo creo que hay una confusión conceptual muy importante con la designación, ¿vale? Y aquí lo que confunde es que en la lista de designación, aunque sea una lista abierta, hay Natura 2000, que es una figura legal, y hay designación, por ejemplo, de la UICN, que esto no tiene nada de legal. La ley 42 dice que todos los espacios naturales protegidos, que cita la ley 42, tienes que asignarlo a las comunidades autónomas a una categoría UICN. Vale, categoría 5.
Vale, Ya está. categoría Ya 5, está. todo es categoría 5, Claro. pero ya está. O sea, sí que está por ley que hay que asignar esa categoría. Pero me refiero que creo que confunde la lista de designaciones, confunde porque Pongamos que tenemos esto, ¿no? Así. Sí. Y luego donde hay otra zonita, por aquí así. Y solapadas. Vale. ¿Qué estáis viendo ahí? Tres geometrías. Tres geometrías. Sí, pero la pregunta El elemento de geometría. ¿Cuántas veces puede estar en un elemento lugar protegido? 1. Tenemos 3 objetos. 1, 2 y 3. Ya está. Cada uno con su ley. Es muy sencillo. tendría 3 clases de objetos. Tendrías 3, no son 3 clases, son 3 objetos. Cada uno tiene su legal foundation date, su legal document, su geometry, su todo. Ya está. Es así de sencillo. Es lo más complicado, porque ese 1 que está ahí individualizado puede Sí. ser que se repita varias veces dentro del objeto 2. No es solamente una, hay que se solape a veces con el 3. Cataluña es de los más complicados, porque lo que te ha contado se podría multiplicar hasta 5 tipos de figuras de protección en un mismo lugar, 5, dentro de lo que se considera espacio natural protegido. Puede ser sobre natura, puede ser por un convenio internacional. Bueno, o si queréis cuento un poco para ubicarnos todo lo que se decidió en el grupo de trabajo de espacios. Hay un grupo de trabajo dentro de CODIGE, que es el de lugares protegidos medio ambiente, y que corresponde con otro, es el mismo, ¿no? Pero que se hace equiparable con un grupo de trabajo del inventario del patrimonio. Y bueno, pues muchos de vosotros estuvisteis en la reunión de abril, ¿me parece que fue? En la cual, bueno, pues un poco analizando este tipo de información que nos llega de las comunidades autónomas, de los solapes, etcétera, y siempre nuestro marco jurídico es la ley 42/2007 que regula los espacios naturales protegidos, la red Natura, y que crea un inventario de espacios naturales de comunidades internacionales. En ese marco se establecieron como que deberíamos tener 5 conjuntos de datos, que son, empezando de lo sencillo a lo complicado, los convenios internacionales individualizados, o sea, un conjunto para OSPAR, un conjunto para Barcelona, un conjunto para reserva de biosfera, otro para patrimonio mundial, otro para reservas biogenéticas y razas. Esos son 6 tipos de conjuntos de datos de convenios internacionales, cada uno individual. Se pueden solapar, ¿vale? Pero esos son cada uno. Luego, Red Natura se estableció uno o tres, yo creo. Uno que era solo LIC, solo CEPA, bueno, LIC-CEP, cuando se vayan alternando, LIC-CEP, CEPA y luego el de Red Natura. Y luego, para espacios naturales protegidos, solo uno. Aunque en un punto puede haber 4 o 5 figuras, hasta 4 o 5, porque la variedad de tipos de espacios que hay en España puede ser hasta 40 tipos de categorías distintas. O sea, lo que se declara por comunidades autónomas, pues la ley dice parque, reserva, paisaje y monumento, me parece. Y área marina protegida. 5, y la variedad en comunidades autónomas llegamos a 42 o 40 y tantas. Claro, 42 modelos de datos para ver si eso es PEIN o si eso es reserva natural integral o reserva natural parcial o reserva integral protegida, porque son ese tipo de juego de palabras. Pues al final se divide uno solo. Pero al final todo eso son designaciones. Designaciones de lo que se considera por ley espacio natural protegido, que es que a nosotros no le podemos confundir con nuestra variedad y singularidad. ¿De cuántos espacios naturales protegidos tienes? Pero ahí realmente lo que estás limitando es cuántas designaciones vas a utilizar. Pero tú piensa en objetos de la realidad. Tú tienes que pensar que esto se ha inventado realmente para compartir información, ¿no? Nosotros tenemos unos espacios que están representados geométricamente y que queremos compartir con otro Estado miembro, entonces tenemos que darle la información para que la puedan utilizar y que sepan cómo están los atributos. Entonces, primero tenemos que identificar qué elementos tenemos en la realidad, cuáles son sus límites, y si los límites son distintos, son objetos distintos. Y entonces luego decidir qué designaciones vamos a utilizar para ese elemento. Eso es lo único que hay que hacer. Que tenemos un montón de designaciones para un mismo objeto y solamente queremos utilizar las de ámbito nacional y las 3 primeras de cada comunidad autónoma, pues ya está. Pero lo importante es que si a mí me piden un parque natural, lo designe yo como lo designe, le pueda dar esa información, esa geometría para que la sepa utilizar y que tenga un identificador, una geometría,
la fecha de creación de ese lugar protegido, todos los elementos del modelo simple. Pero tú no tienes 40 elementos por un mismo parque. 40 elementos, la ley dice que toda esa variedad lo tienes que asignar a categoría UCM, a una categoría UCM. Y de ahí que, bueno, pues tanto en la base de datos europea, el CDA, que también nos lo dice, como la propia ley 42, como ahora ISPAE, que te dice, asígnamelo, tú llámalo como quieras, pero asígnalo a una categoría UCM. Y en esas estamos, todos categoría 5, pues, o sin asignar, como ha ido al CDA este año, casi todos sin asignar, pero bueno, pues ya los iremos asignando. Luego eso sí que va a una sola que dice, tú eres parque nacional, tú eres reserva, no por las categorías, pero vamos, están también en el modelo de datos. Reserva natural o reserva, paisaje, etcétera. Entonces luego lo tienes que asignar a una sola. Es mucho más complicada en muchos casos, porque realmente entran y salen y se forman bordecitos, o sea, que aunque parezca que la geometría es la misma, luego realmente no es la misma. Pero eso no importa, porque tú ponte que dentro de este parque el 1 estuviese dividido en muchos trocitos. Da igual, porque toda la geometría, todos esos trocitos forman parte de él. Eso está declarado en una única ley. Blanca, dices que, por ejemplo, este objeto tiene Puede tener, por ejemplo, algo por aquí así, tiene esto definido o aquí, así, otra cosa o definida, así. otra cosa definida. Todo al revés. Sí, así, como lo ha dibujado ella, sí. Los límites son así que entras y sales, que es lo mismo, pero realmente no está bien. Y Ahora mismo entonces, ¿cómo lo metéis en las bases de datos? Porque esto es lo mismo, o sea, es decir, lo mismo, ¿no? O sea, tú cada objeto lo metes Aunque en su estén geometría separados, y lo metes es un separado. mismo objeto. O sea, es la misma forma. polígonos individuales. Pues Claro. ya está. O sea, que es lo mismo. Lo que yo sí que veo más complicaciones, por ejemplo, como pasa en patrimonio, que tienen un montón de clasificaciones y dices, ¿por dónde empezamos a establecer el modelo? ¿Por dónde empezamos a ver qué información tenemos que utilizar para el modelo? Pues vamos a empezar por los BIC. Bueno, pues empiezan por los BIC, porque luego cada comunidad autónoma tiene una clasificación del resto de cosas. Y dices, ¡puf! Y entonces, ¿por qué empiezan ellos a modelar su información que ya tienen digital? Ese es el problema, ese es el mayor problema. Pero identificarlo no, porque es un objeto. Tiene esas zonas y esas zonas forman parte del objeto. Y luego ya pues tendrá las designaciones que tenga, 1, 2, 3 o las que se consideren necesarias. Y Blanca, solamente una cosa, el GMOye no permite, no es punto línea superficie, es complicadísimo. Es un modelo y entonces te permite cosas como que esto es así, es decir, es la misma zona, te permite también que a lo mejor son diferentes islas. Claro, por eso... Sitios. Es decir, GMOye permite toda la geometría actual que existen en la realidad. O sea, todas las combinaciones posibles que podéis imaginar lo permite el GMOye. Es de hecho un estándar muy complicado. Cuando se ha tenido que dar clases de ese No estándar es además, el polígono puede estar vacío, o sea, está contenido dentro de otro. Es decir, la realidad tal como está modelizada mediante esto, el GMOye. Para terminar, el identificador que propuso el grupo de trabajo para lugares protegidos y que se le mandó a Codice, a Sebastián Mas, para que se considerase, pues se propuso que era punto BDN, porque Banco de Datos de la Naturaleza, como es LMO y es STCI, pues entendíamos que tiene una de las características que te dicen es que seas estable en el tiempo. Entonces si poníamos Bagrama, pues nosotros el Ministerio nos cambian de nombre cada legislatura. O sea, ¿Qué me vas a contar? Totalmente de acuerdo. O sea, claro, entonces tenía que ser estable en el tiempo y dijimos, pues bueno, Banco de Datos de la Naturaleza llevan 25 años con más o menos ese nombre, pues puede ser estable. Luego, punto, depende del conjunto ese que hemos definido, pues en RN2000 si es para la Natura 2000, o NP para NP, OSPAR, CEPIN, Barcelona, ahí estaría el nombre del conjunto de datos, y luego en el Local Identify, pues en los códigos que ya tenemos. Para Red Natura hay unos códigos europeos, pues sería el CEPA CEPA-ID, o el de CEPA-CODE. Para espacio natural protegido sería el que mandamos a Europa también, el código que está dentro del CDDA. Y luego, pues yo estaba hablando con los compañeros de Ramsar y parece ser que en Ramsar también hay una base de datos mundial que nos han asignado un identificador para todo el mundo. Pues habría que recuperar ese identificador, que probablemente vosotros no lo sepáis, cada uno. Sí, ¿verdad? Tú, Marta. Pues recuperar para el resto, es decir, este Ramsar está hecho con este identificador, o los CEPIN, o los OSPAT, y ofreceros esos identificadores que están en las bases de datos de los convenios internacionales. Entonces, nosotros habíamos propuesto a Codice ese identificador para lugares protegidos, pero no sabemos nada. Sí, o sea,
Hombre, lo único es que teníamos ese problema, el de que si se ponía el nombre de organización otro, pero claro, si el nombre de organización es variable, pues mejor poner El otro tipo. ministerio es que Si el objetivo del identificador es que nunca varíe y que siempre se identifique ese objeto mediante un identificador y que luego nos gustaría a nosotros que, por ejemplo, los italianos también pusiesen IT y saber que cuando veas ese objeto es Italia, ¿sabes? Enseguida, no tengas que investigar otra cosa y aquí siempre sepa que es España. Que para el organismo, en vez de poner acrónimos de entidades que pueden ser cambiantes, era poner ahí el código NUC de la comunidad autónoma. El código NUC de 3 dígitos, 211 o el que acaba El de de estadística. En vez de poner, en mi caso, en vez de poner ES Gobierno Vasco, poner ES 211. Que, por ejemplo, en una comunidad autónoma existen 5 organismos diferentes, uno de catastro, otro de geografía, otro de toponimia, diferentes que no tienen comunicación entre ellos, que ponen el código NUC, pero luego el código, pues a lo mejor se puede repetir, ¿no? ¿O no? No, porque iría luego siempre detrás el conjunto de datos que se va a ser específico, ¿no? Sí, pero no sé. Mira, O sea, el identificador en general... aquí la duda era la siguiente. A nivel nacional entregamos un conjunto de datos, ¿no? Y para un tema, ya está, liquidado. Ahora, ¿esos objetos de dónde vienen? Esos objetos vienen por una declaración que ha hecho cada una de las comunidades autónomas. Luego el objeto pertenecerá a la colección Red Natura 2000, pero el objeto unos los ha entregado Aragón, otros los ha entregado Navarra, otros los ha entregado Andalucía. Entonces, de alguna manera, debe recoger el identificador la procedencia original del dato, porque al final va a ser la comunidad autónoma con su legislación la que va a hacer versionados el día de mañana, cambiando un límite, etcétera, etcétera. Como la competencia de alguna manera está ahí, nosotros podemos poner a disposición del Ministerio, porque de hecho lo tenemos que hacer en el caso de Red Natura 2000, y nosotros también a través del CDDA, haces una entrega, pero haces una entrega en el que va quedando el sello, la marca de alguna manera de dónde procede el objeto, o el objetivo de alguna manera a través de lo que se está marcando dentro de Códice es el que hay un sistema de nomenclatura absolutamente común. Bueno, eso no lo para sabíamos, todos los pero lo del objetos. código NUC no, porque también, ¿por qué código NUC y no el código de la policía? También el código NUC, dependiendo del caso, si el organismo es provincial, te llegaría a un dígito más. Pero ¿y por qué el afán de que esté en el identificador si hay otros elementos del modelo completo que hacen referencia a la administración que se ha encargado de ese, o sea, a la responsable? Son dudas, porque el identificador te pide que pongas el organismo responsable, ¿no? No. El identificador no dice nada. Es un de la organización que se ha estado en el tiempo, pero no de proveedor, sino, es que no le llama, a ver, lo tengo aquí en inglés, data provider. ¿Quién es el data provider? Pero dice el identificador, pero no dice que se refleje, dice que lo suministra el data provider, no que tiene que reflejarse el data provider en el namespace, pero no en el identificador. Vamos a ver, tenemos, este está compuesto, el Inspired ID está compuesto por un local ID y un namespace. El local ID es donde están todos los números y demás. Yo entendía que vosotros queríais meter ahí el código NUT en el local ID. A mí aclárame, ¿qué es el namespace? ¿Es que el namespace es el código? No. Es el espacio de nombres del que proviene el identificador. Es decir, si yo todos los del IGN, por ejemplo, nosotros cuando ponemos el namespace ponemos el código del IGN para los metadatos y luego como namespace ponemos ign.es, www.ign.es. Ese no es el código del lugar. Por eso lo que vosotros estáis poniendo, el código del lugar, que es el local ID, en ese local ID estáis metiendo el NUT. Y yo digo, ¿por qué ese afán de meter el responsable dentro del local ID? Que bueno, es una buena idea, pero que aunque no se llegase a eso, hay otras formas de poner el responsable. En el local ID es a lo que se tiende a llegar a un acuerdo. O sea, en XML casi siempre hay un namespace que es lo que identifica. Por ejemplo, imagínate que vamos a trabajar trabajadores de dos empresas. Uno es los trabajadores los trabajadores que recoge la seguridad social y los trabajadores de una empresa. Entonces, claro, la etiqueta es trabajador. Para identificar que esa etiqueta de trabajador, una es de la seguridad social y la otra es de una empresa,
se le pone a este SG, SS, Seguridad Social, trabajador. Ya está empresa, una E, trabajador. De tal manera que cuando veas la etiqueta trabajador delante una E o delante una SS, ya sabes distinguir en qué ámbito te estás moviendo. Pero es un nombre que se acuerda que se le da. Es un código que se pone delante de las etiquetas en XML para que tú sepas siempre en qué entorno estás trabajando constantemente. Y es el mismo que esto. Entonces, aquí lo que queremos es decir, hay objetos espaciales que hacen diferentes organizaciones. El río lo hace Cataluña, lo hace el IGN, lo el Morela también Valencia, el mismo río, o Aragón, el río Ebro. Bueno, pues para saber en qué momento el río Ebro está modelizado por diferentes organizaciones, se le va a poner en un delante IGN, ICC o Aragón. O sea, y así en el momento veis Aragón, Ebro, Aragón, ICC, Ebro, IGN, Ebro. Ya sabes en qué momento qué empresa lo está haciendo, o sea, qué organización lo está haciendo. Es un identificador del objeto. Y ahora lo que estamos es acordarlo. Y acordarlo es el código del país. Sí, entonces... Está en este espacio de nombre. Sí, ahí está, es el código del país, en el namespace. En el namespace. Es el local ID lo que una organización tenga en la base de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en el grupo técnico, en el trabajo de la AIRE, lo que hay que determinar es ese namespace, un poco armonizarlo, es decir, todo es el código del país y luego no guión bajo, sino, por ejemplo, como ha dicho Branca, punto. Ahora, dices tú, la comunidad autónoma, pongamos el código NUT, otro podría proponer, ¿y por qué no el código de la comunidad o sea, que autónoma? están proponiendo el NUT dentro del namespace. Sí, pero, vale. lo digo porque, mira, Sebastián Mas, me acuerdo que me dijo, en el grupo técnico de trabajo van a definir ya, son los primeros que lo quieren ya. Y entonces, son ya. Entonces, yo le dije lo que se estaba haciendo por Europa, pero lo que había hecho ICC, que era lo que más me gustaba, que era el código del país, el código de la organización, el código del producto de la organización, más el local ID. Bueno, independientemente de lo que se decida al final para el identificador ID, que sepáis que tenéis el otro identificador en el modelo completo, que se puede utilizar un identificador que vosotros ya tengáis establecido y que siga un esquema, indicando qué esquema sigue, y luego además tenéis la parte de la persona, la administración, bueno, el responsable de esa información. O sea que en el completo se puede ir complementando después con toda la información que no recoja el simple que vosotros consideréis necesario. O sea que lo tengáis en cuenta también. Vale. Bueno, entonces ahora ya hemos visto los dos obligatorios que eran el identificador y la geometría. Pasamos a los que son voidables, que ya habéis visto que realmente es como si fueran obligatorios, porque todos estos los conocéis y además tenéis su información, o sea que los tenéis que meter. En el momento en el que tenéis la información, la tenéis que introducir, porque solamente es o que no estaba recogida en la base de datos porque no lo metieron o porque lo desconocéis, pero en el momento en el que lo conocéis, lo tenéis que introducir. Vale, tenemos el Legal Foundation Date. Este es del tipo ISO, igual que los demás, igual que os he dicho que la geometría estaba recogida en un documento de OGC para la geometría, la fecha también está recogido en un documento de ISO. Entonces tenéis que establecer la fecha con la información como la establece en el documento ISO, ¿de acuerdo? Pues que a lo mejor pues hay que poner 2013 / lo que sea, como digan que hay que recogerlo, ¿de acuerdo? Es la fecha en la que se creó legalmente el lugar protegido, que no tiene por qué ser la fecha del documento legal, porque a lo mejor sacan una ley, dicen a partir de la publicación de esta ley, al día siguiente a la publicación de esta ley se considera protegido, pues ese día siguiente a la publicación de la ley es la fecha de cuando el lugar protegido se considera protegido. Bueno, también puede pasaros que, como le pasa, esto es un ejemplo de lo que teníamos de, no sé cómo va lo vuestro, que teníamos de patrimonio. Puede pasar que tengan un documento de incoación antes de declarar protegido un lugar, algo de patrimonio. Bueno, pues ¿qué es lo que se hace? Pues se pone la fecha del documento de cuando se considera incoado ese lugar protegido, ese patrimonio. Cuando se ha modificado y ya se considera lugar protegido, entonces se cambiará esa fecha de protección y cambiará la versión del objeto. Pero el objeto sigue siendo el mismo edificio que primero fue incoado y después fue declarado protegido. Y se cambia la versión. Lo mismo, el objeto sigue siendo el mismo. Tendrá distintas versiones, pero sigue siendo el mismo. Y se le cambia la fecha. Pero una modificación, si es una modificación de los límites, supone un objeto nuevo, ¿no? Si es,
No tiene por qué. No tiene por qué, porque no cambia el objeto. No, Ese sí. parque se puede ampliar, sigue siendo el mismo objeto. Ah, bien, bien. Y se amplía la Otra cosa es que- geometría. otra cosa Es que- otra versión del objeto, pero es el mismo objeto. Otra cosa es que se destruya un parque porque se lo cargan y entonces en ese mismo lugar se pone otra cosa y se vuelve a declarar protegido. Entonces sería otro objeto. Pero el objeto sigue existiendo. No, yo me refiero a que si en una nueva ley te dice que anula la anterior, ahora te amplío el espacio, todo eso, entonces tú dices, vale, ha sido un cambio sustancial, no se basa en el mismo documento legal, no es no sé qué, pero si, por ejemplo, te anula la norma anterior, pero es simplemente porque te dice que va a haber un 20% de ampliación, pero se sigue llamando lo mismo, sigue siendo el mismo objeto. Cambia, es una versión del mismo objeto, ahora se basa en una norma legal que ha anulado la anterior, pero es consecuencia del paso del tiempo, porque se ha ampliado esa protección. Pero, por ejemplo, un objeto nuevo sería, me estoy acordando del parque de Sierra Nevada, que era parque natural y de repente se declaró parque nacional. Eso sería un nuevo objeto, porque no ahí... Y los límites se han modificado, El 80% no ha cambiado. No ha cambiado, por eso... pero los límites... Eso sigue siendo un objeto y el parque nacional sería un nuevo objeto, con unos límites muy parecidos, pero un nuevo objeto. Y otra designación. Con otra designación, o sea, ahí generas un nuevo objeto. Tenéis el Legal Foundation Document, es es único, o sea que solamente puede estar basado en uno legal, ¿vale? En un documento legal. ¿El parque anterior ha dejado de ser considerado como parque natural? Simplemente se solapan las dos declaraciones. Como si la parte es por la mitad y ahora una mitad se queda como era y la nueva es otra cosa. Pues son dos objetos distintos. Pero, por ejemplo, lo que está diciendo es que amplía y a lo mejor la nueva norma es un cambio sustancial. Claro, ¿qué ley pones ahí? ¿La primera que le declaró en 1900? No, la ley vigente. La vigente. Es que no la anula. Modifica su extensión, o sea, no anula la declaración, sino que modifica la extensión de lo que es un espacio. Y las dos valen igual. Las dos valen igual. Sí, la de Las dos declaración y la de leyes. modificación. Bueno, pues entonces tendríamos que mirar en el legal, espérate que lo voy a sacar aquí. Tendríamos que mirar en el Cei Citation de Legal Foundation Date, habrá cómo se define ahí ese documento legal, porque ese es un objeto, tiene un nombre y una fecha. Habrá que ver si tiene la opción de poner varios nombres y varias fechas. Es que aquí cada elemento es un objeto que luego tiene varios elementos, solamente son simples, en este caso solamente tenemos simples, el date time y ya está, porque todos los demás están compuestos de varios elementos, ¿de acuerdo? Yo creo que el truco aquí está que en el esquema simple es protección visual, lo que hay ahora. En el esquema completo hay el ciclo de vida. Y así, aquí sí que se puede recoger toda la historia legal de ese espacio, que aunque cambie el objeto, puede seguir la pista de todo. Es que, vamos a ver, tú tienes un objeto de la realidad, ¿vale? Que tiene una norma que lo declara como protegido, con unos límites y demás. Bueno, ese objeto varía, porque ha variado el límite, porque se ha modificado la ley. Te sale una nueva versión de ese objeto. Ese objeto tendrá la nueva ley que ha modificado, que ha ampliado la geometría. Le modificamos la geometría, le ponemos el nuevo documento legal, la fecha de ese documento legal. Es el mismo objeto y tiene dos versiones. Tú tienes en tu base de datos la versión anterior, que está con el documento anterior que delimitaba esa geometría. No desaparece. Los objetos se versionan precisamente para eso, para no eliminar la información. Sigue siendo el mismo objeto, declarado con una ampliación, pones el documento legal que amplía ese objeto, que además menciona la ley anterior, y es una nueva versión del objeto, pero es el mismo objeto, y tienes las dos versiones. En el modelo simple, que indica que es los objetos vigentes, no se debería... No, en el complejo donde se mete en la vida del objeto. Sí, pero en el simple dice que son los objetos vigentes. Ujú. ¿Vale?
los actuales. Los actuales. Ujú. En este caso no se deberían admitir versiones, sino que sería la última versión. Es la última de todas. versión. Pero tú tienes una opción en el completo de meterle la versión Sí, sí, última pero ya que has es. hablado del simple. Sí, no, en el simple es la versión actual. La última versión. La última versión. Y en el caso en el completo de añadir versiones, se tiene que combinar la versión con el ciclo de vida. El ciclo de vida es dentro de la base de datos. El Lifespan Version es de la base de datos. Es de lo que tú has almacenado, se ha modificado, tiene una nueva versión. Es cuando empieza y cuando lo termina de estar en tu base de datos. Cada versión es un objeto nuevo. Es el mismo El objeto. modelo, Es el mismo objeto. para entendernos. Cada versión es un nuevo registro. Sí. Vale, estábamos en el Legal Foundation Document, vale, este es el Legal Foundation Document que está basado, es de tipo CI Citation, y este está basado en el ISO 19115. Bueno, ¿qué tiene? Este tiene, cuando nos vamos al CI Citation, a la ISO, tiene varios elementos, de los cuales solamente son obligatorios el título y la fecha. Y la fecha además es de tipo CI Date. CI Date significa, tiene como obligatorios la fecha en sí y luego hay que decir si es la fecha de creación, publicación o última modificación. Entonces tendríamos que poner el título del documento y la fecha en la que se ha publicado ese documento, que como hemos dicho antes no tiene por qué ser la misma que la fecha en la que se declaró como protegido ese lugar. ¿De acuerdo? Y además que CI Date es de uno a muchos. O sea que podéis poner, o sea, lo complica más. Claro, porque el CI Date, como os he dicho, tiene además también el tipo de fecha. Entonces podrías ponerle la fecha de publicación, la fecha de creación del documento, todos estamos hablando del documento, y la fecha de última modificación del documento. Ya, pero como solo viene un título, el título Con un es único el título. del rango Que de luego la- ahí eso es otra cosa, que decían en patrimonio, el título del documento legal, hay títulos que son muy largos, se pone todo el título, se pone hay un título oficial para ese acto administrativo, esa ley, claro, en patrimonio no está tan claro, no sé cómo es en... Hay un título oficial con una numeración. Cada acto administrativo es único. Pues eso entonces... Ya dice, decreto 27/2009 de no sé cuántos de abril por el que se bla bla bla, lo que sea, pues lo que salga por decir. Pues entonces ahí lo tenéis muy sencillo. Que ahí lo tenemos fácil. Vale. En este caso, como tienes un acto legal de verdad que te ampara para hacer ese trabajo, pues... Bien, vamos al Site Designation. El Site Designation, así como estos, ya existía un tipo. Este me llevaba al tipo de geometría que estaba definido en un documento. Este me llevaba al identifier que estaba definido en el conceptual, en el modelo conceptual de Inspire. Luego tenemos el DateTime que era de ISO, el CI Citation que era de ISO. Bueno, pues el Designation Type es un tipo que tiene que crear esta especificación porque no está en ningún otro documento. Es igual que los demás, se va a componer de diferentes elementos. ¿De qué elementos se compone? Bueno, pues tenemos el Designation Schema, el Designation tal cual, el valor de designación y el porcentaje. ¿Esto qué significa? Uy. El Designation Schema. Bueno, en esta especificación se establecen unos esquemas de designación. Establecen, que estos los conoceréis vosotros, Natura 2000, Emerald Network, Ramsar, UNESCO World Heritage, IUCN, UNESCO no sé qué y National Monument Records. ¿Vale? Vosotros tenéis muchas más acepciones de lo que tienen, por ejemplo, los de patrimonio. Cada uno de estos esquemas tiene listados una serie de valores. Esto, si os fijáis, es un code list. Code list significa que se podría aumentar con otros esquemas. Los esquemas, cada uno de estos esquemas tiene unos valores, que es el valor que tendríamos que poner en el Designation Value. Es decir,
yo primero elijo el esquema de designación y luego meto el valor. Pues elegiría, por ejemplo, si me voy al de Natura 2000 Designation Value, pues hay uno que es Special Area of Conservation. Bueno, pues pongo ese, pues pongo el valor ese y luego tengo que decir qué porcentaje de esa designación hay. Aquí el problema está en que, por ejemplo, en el que pone National Monument Record Designation Value, que sería para patrimonio, pues aquí hay civil, conmemorativo, comercial, pues no está muy claro qué se va a hacer cuando se designe un BIC, un bien de interés cultural. ¿Dónde se introduce? ¿Cómo se introduce? Hay que ver eso. No sé vosotros si lo tenéis más claro. Aquí en las designaciones tenéis más acepciones para vosotros. Venga. En el esquema este que habéis propuesto en el grupo de trabajo, una pregunta. Cuando un objeto es solo Red Natura 2000, ¿vale?, de este subconjunto de Red Natura 2000, entiendo que aquí la designación va a ser Red Natura 2000 100%. ¿No? Es así. En el otro subgrupo que habéis indicado de espacios naturales protegidos, por ejemplo, un parque natural, en que solo sea el 50% sea Red Natura 2000, el objeto va a ser parque natural. Son capas independientes. Sí, el objeto va a ser parque natural. ¿Y vais a incluir designación Red Natura 2000 50%? No, por eso lo que habíamos propuesto es hacer conjuntos separados, para no hacer ese solape de que tú eres el 2% Ramsar, el 7% Red Natural y tal, porque está la conjunción de casualidades que nos podíamos morir. Entonces aquí teníamos, claro, por designación tú eres Natura 2000 y a lo mejor ahí en Natura 2000 lo que hay que poner es el porcentaje de si eres LIC, eres CEPA o lo que eres. No lo sé, lo estoy pensando ahora mismo, porque claro, dices, no tenemos un conjunto de LIC y otro de CEPA, sino que tenemos un esquema de Natura 2000. Entonces ahí eso lo tendríamos que pensar. Pero si eres Ramsar, eres 100% Ramsar, aunque dentro de ese objeto de Ramsar sea además parque natural una parte. Tú eres 100% Ramsar. Y al revés, no lo habéis contemplado, de que sea parque natural, solo una parte de Natura 2000 indicarlo aquí. Sí, como... El esquema no va así. El objeto no es el polígono. O sea, el objeto es la demarcación geográfica. Va por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, tú puedes tener incluso el mismo polígono, pero con otra designación. Son dos objetos diferentes. Pero en este caso... Otro objeto serían los de UICN, otro objeto sería NP, digo, Red Natura, y aunque sea el mismo lugar. Pero le dices que tiene la figura, ¿no? ¿O no? Para nosotros, o sea, eso es lo que se barajona en el grupo de trabajo, o sea, no hay nada decidido. Pero es, visto el panorama a nivel nacional, lo más sencillo de abordar. Y lo que te exigen. O sea, de lo que te exigen, lo más sencillo. Pero en este caso sí que os permite hacer varias designaciones en un mismo objeto. Os permite uno o muchos. Yo entiendo que el espíritu... Os permite uno o muchos. En el Sí, espíritu pero del es que ya modelo... te digo, la variedad es tan, o sea, en todo el territorio que en una primera aproximación yo creo que lo más sencillo son distintas, o sea, cada uno de esos es Un objeto distinto con un identificador INSPIRE diferente. En el futuro nos vamos a complicar y lo suyo sería que yo piense en un objeto y me dice, y tú eres Ramsar, tú eres parque, tú eres monumento, Ya. tú eres no sé qué. Sí, es lo más seguro, pero sinceramente, o sea, yo ahora mismo creo que deberíamos ir abordando las cosas de lo sencillo a lo complejo. Pero es que eso también lo consigues teniendo los objetos separados. Tú vas a visualizar un punto en el mapa y te va a decir todas las figuras de... Sí, porque la geometría es la misma, lo va a ubicar. También. Pero Si tú quieres quitar los polígonos... Sí, pero desde un punto, yo creo que desde un punto de vista estadístico, Ah, bueno, te lo puedes dar, sí, perfectamente. desde un punto de vista estadístico de Europa, digamos, cuando reciba toda esta información, va a haber un objeto que será parque natural, y ese objeto no va a saber si el 50% o el 100% es Red Natura 2000. Tiene que ir a otro objeto, que puede ser igual o no, para que le diga que eso es Red Natura 2000. Pero como eso lo va a tener superpuesto en el mismo sistema, con toda la interoperabilidad, con toda la codificación y con todo, va a ser automático. Ese cálculo es automático. No tendrás que invocar al servicio de visualización específico de esa capa.
o generarte, como tenemos nosotros hecho, directamente ya esos cálculos. Cada vez que cambias la capa, te cambian los porcentajes de la superficie. Ya está. Eso lo puedes tener de manera... ¿Os habéis planteado ampliar esta corredera? Con algunos otros tipos de estimación? Me parece. Yo creo que cuando hicimos las alegaciones se propuso meter CEPIM, con lo cual me extraña que no esté, porque está, yo creo que Óscar está, o estaba. Que no aparece aquí, pero yo Óscar le he visto. Hay uno que lo mete en el completo. A lo mejor es ese. Tengo aquí el modelo completo. Y nosotros no tenemos otro, así a nivel nacional no tendríamos más, de momento, más variabilidad. Las cosas son codelis que están previstas para... Sí, pero... Hay un nuevo convenio, hay un nuevo no sé qué, lo meterán ahí, claro, ya está. Lo más adecuado es solicitar al grupo de trabajo que creó la especificación la ampliación, que no cada país haga una ampliación, sino si se considera que algo es de ámbito europeo, que lo van a utilizar otros países, solicitarles que consideren la ampliación cuando se haga una nueva versión de la especificación. Bien, bueno, pues eso sería la designación. Además, sobre la lista, esa es lo que dice la ley de patrimonio sobre lo que considera espacios protegidos. O sea, que es que parece como que de verdad la ley la hicimos en base a esto y no tiene una cosa pura casualidad. Pero son el patrimonio mundial y es lo mismo que dice la ley que tiene que tener el inventario de espacios protegidos naturales como internacionales. O sea, no tenemos más. Pues qué suerte. Bien, tenemos el site name, este ya es más fácil, simplemente tenemos que hacer lo que dice eso lo sabe mejor que nadie Paloma, que ha estado trabajando en la especificación de nombres protegidos. Eso de nombres geográficos. Y luego tenemos que es simplemente el nombre del sitio, bueno, y otros elementos que tiene en esa especificación, y si sea la especificación y ver qué elementos son obligatorios igual que en esta. Y por último tenemos la clasificación, esta es la que no se puede modificar, que es obligatorio cumplir, porque es una enumeración. Entonces, es el objeto de la protección. Tenemos conservación de la naturaleza, arqueológico, cultural, ecológico, paisaje, medio ambiente y geológico. Solamente puede ser con objeto de esos tipos de protección. El que no esté ahí incluido no se considera lugar protegido para esta especificación, que seguirá siendo en España lugar protegido, pero no hay que modelarlo como dice esta especificación. ¿Y este puede ser de uno a muchos? Sí, este era varios. No uno, era sí, de uno a muchos. Clasificación de uno a muchos. Porque esto está bien, habrá que, esto tendrá que venir de vosotras, de las comunidades autónomas, porque claro, esto supone leerte la declaración y este espacio considero que es por paisaje, o considero que es por paisaje y por conservación de la naturaleza. Pero con el boletín en la mano. Que ya estás cambiando la aplicación web para el año que viene. Mira, luego de las conclusiones. Bien. Esto tendría que venir de comunidades autónomas, entiendo, vamos. Este es el modelo completo. Tenemos, por un lado, lo que está en blanco es lo que es el modelo simple obligatorio, que es lo que hemos visto. Lo que tenéis en verde son los modelos que han hecho específicos para hábitat y biotopos, especies, distribución de especies y regiones biogeográficas, que es lo que os he dicho, que esto es momentáneo mientras no se saca la especificación para cada uno de estos temas. Y el edificio lo menciona, pero como os dije, no lo modelan, pero dice que tiene relación. Y el azul es el modelo completo, entonces si necesitásemos cambiar, añadir cosas, pues tendríamos el modelo completo. Por ejemplo, me voy a coger el mío porque en la pantalla no lo veo, lo que os he mencionado antes. Tenemos el Site Identifier, que sería el identificador que tenemos, si no nos vale nuestro identificador Inspire, pues tendríamos el identificador que tenemos propio en España con nuestro espacio de nombres y todo. Tendríamos, por ejemplo... vamos a ver, que he visto el origen de los datos, de dónde viene la información,
Tenemos, ¿dónde están los responsables? Bueno, tenemos la Spatial Resolution, que también es muy importante para información geográfica. ¿Qué resolución, qué precisión tiene esa información? Bueno, tenemos una serie de información, luego tenemos el de Begin Lifespan Version y End Lifespan Version, que son las versiones de ese objeto dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? El principio y el final. Porque un objeto, porque termine de estar, ya se considere obsoleto en la base de datos, no termina de desaparecer, pero bueno, tiene que tener esa información. Es una serie de elementos que según vayamos viendo que no nos vale para el caso español el simple, lo vamos ampliando. Y ya para terminar os digo lo que dice de calidad y lo que dice de metadatos. En cuanto a calidad dice que hay que tener en cuenta los elementos de comisión, omisión, la exactitud absoluta y resolución espacial. En cuanto a comisión y omisión ya sabéis que es la calidad en cuanto a si tiene más información de la que debe o menos información de la que debe. La posición absoluta y la resolución espacial, la absoluta es para conjuntos de datos, objetos, series. Lo que se hace es, si yo tengo un conjunto de datos, el que tenga menor precisión, ese es el que da la precisión a mi conjunto de datos. Y el de resolución espacial es para cada uno de los objetos, la precisión que tiene cada uno de los objetos. Y en cuanto a metadatos, establece que son obligatorios todos los que se establecen en el reglamento de metadatos, más estos, los del sistema de referencia de coordenadas, el sistema de referencia temporal, la codificación de caracteres. Esos son los que considera obligatorios, además de los de metadatos que ya visteis ayer del reglamento de metadatos. Y considera como opcionales los que informan acerca de la calidad. Si yo tengo medidas de calidad de mi información geográfica, pues hay que poner los metadatos de calidad. Y la representación, lo que os dije, en servicios de visualización, los puntos, como os fijáis, un cuadrado con un tamaño de 6 píxeles, un 50% relleno de gris y un contorno negro. Líneas, línea negra, polígono, gris, es todo negro y gris. Pero eso no quita que luego yo por otro lado tenga la representación propia que en España hay para lugares protegidos o en mi institución. Y luego se pueden hacer, dice que se pueden hacer capas diferentes que reflejen la clasificación de la protección o la designación o el esquema de designación. Eso ya es lo que ofrece. Y eso es todo.